estamos en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Cuán hermoso es estar juntos, adorando y glorificando al Rey que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? Y hay una buena noticia: como iglesia somos invencibles. Somos invencibles. Y de repente usted dirá, ¿cómo es eso? Que somos invencibles. La historia ha demostrado que la iglesia es invencible. Ha habido momentos difíciles, momentos donde aparentemente la iglesia iba a ser aniquilada, cuando la iglesia se pensaba que ya realmente se acabó esto. Pero ¿sabe qué? El Señor es victorioso, el Señor es grande y el Señor levanta a su iglesia. Y Él, cuando le dice al apóstol Pedro, le dice: y las puertas del Hades, las puertas del demonio, las puertas de las tinieblas, las puertas de la muerte no podrá contra la iglesia. Y cuando dice eso, se está refiriendo a usted y a mí, que somos iglesia en Cristo Jesús. En este mes hemos estado hablando sobre la iglesia. Propicio el momento de nosotros definir qué es ser iglesia. Propicio el momento también de definir por qué la iglesia es invencible. Pero propicio el momento también de definir cuáles son los desafíos para la iglesia de Cristo, que es invencible en este nuevo milenio. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos que hoy en este siglo, en este nuevo milenio, hoy como iglesia podemos enfrentar? Y para ello es necesario que nosotros recordemos un poco la historia. Para ello es necesario que nosotros vayamos al texto sagrado, vayamos a las Sagradas Escrituras y ver cuál es la historia de esa iglesia del primer siglo, que en el primer siglo se aparentaba que la iglesia iba a desaparecer. En el primer siglo impresionaba que la iglesia iba a dejar de ser. Pero no, fíjese algo: cada vez que mataban a un creyente, la iglesia crecía. Cada vez que venían y levantaban una antorcha con un cristiano, la iglesia crecía. Cada vez que lo lanzaban a los leones, la iglesia crecía. Cada vez que iban muriendo los apóstoles, que iban muriendo los líderes, la iglesia crecía, porque la iglesia depende del Señor Jesucristo, amo y Señor de la historia. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo uno puede verlo? Para ello yo quiero invitarle a que juntos podamos analizar un pasaje que narra la historia desde Jerusalén a Antioquía, que narra cómo se forma una iglesia y que responde a unos criterios pertinentes para nosotros hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer su Biblia física, su Biblia digital, libro de los Hechos, capítulo 11. Quiero que leamos porque vamos a analizar este pasaje desde el versículo 19 hasta el versículo 29 y vamos a ver las características que ellos tuvieron que superar como iglesia, de cómo ellos enfrentaron los desafíos y de cómo ellos salieron victoriosos en el nombre de Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Fíjese esto, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Palabra de Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hoy, Señor, te pido que tu palabra leída llegue a lo más profundo de nuestro ser, y al ser expuesta, Señor, tú haga en cada corazón conforme a lo que tú quieras. Señor, consuela, Señor, edifica, Señor, exhorta, Señor, confronta. Que tu palabra sea viva y eficaz en medio de nosotros. Y Espíritu de Dios, haz tu obra, tu extraña obra, tu poderosa obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este pasaje que nosotros hemos leído, yo quiero ubicarlo en el contexto, porque es la iglesia de Antioquía, una iglesia donde enfrentó unos desafíos, enfrentó unos retos que son muy pertinentes para nosotros hoy. La iglesia surge en Judea. El Señor Jesucristo comenzó y formó a 12 discípulos, y había una gran multitud de discípulos. Usted recuerda que después de la ascensión o antes de la ascensión, el Señor le dice a los judíos, a los discípulos, a los apóstoles: hey, quedaos en Jerusalén, no salgan de Jerusalén, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en un de repente de Dios, usted recuerda, en uno de los de repente de Dios, vino como un viento recio que llenó toda la casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y hubo un estruendo poderoso. Y fíjese que estaban reunidos 120, había una comunión, había una coinonía, había una comunidad de fe. Y en medio de eso el Espíritu de Dios hizo algo extraordinario. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, en lengua que simplemente los que eran de esas regiones entendieron que estaban glorificando a Dios. Ahí surgió una iglesia poderosa, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo lo llenó. Y fíjense que en el primer mensaje, en ese momento, cuando Pedro le envía el mensaje, 3,000 almas se convierten. O sea, una multiplicación exponencial. Un solo mensaje, 3,000 personas, y comenzaron a perseverar en la doctrina, comenzaron a crecer. Hubo oposición, agarraron a los apóstoles: ustedes no pueden hablar en el nombre de ese nombre. Lo golpearon, y ellos dijeron: es necesario que en el nombre de Jesús, es necesario obedecer
fíjese que en medio de esa situación la iglesia crecía, se fortalecía. Fíjese cómo lo narra Hechos. Hechos capítulo 9, el versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En paz, en tranquilidad. Una iglesia que crecía, una iglesia que se desarrollaba, una iglesia donde el Espíritu de Dios se movía, donde había señales, prodigios. Pero estaban ahí, Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea. Ahí estaban simplemente. Pero luego llegamos al versículo, al capítulo 11. Y usted recuerda que la iglesia, cuando hubo una discusión entre ellos, oye, aquí hay preferencia entre esto, entre lo otro, entre los judíos, entre esto, entre nosotros que somos de allá, pero no somos de aquí. Entonces crecieron y nombraron a 7 hombres, diáconos, llenos del poder de Dios. Usted recuerda la elección de los 7 diáconos. Y uno de esos diáconos era Esteban. Y Esteban, lleno de gracia, tenía una característica: era poderoso en la palabra. Él comenzaba a hablar y Dios lo usaba poderosamente. Y había señales, había prodigio. Pero unos hombres, porque ¿sabe qué? A veces creemos que como iglesia nada nos va a pasar. A veces creemos que como iglesia, como el poder de Dios está en nosotros, mira, realmente se podrá levantar el más poderoso y podrá hacer lo que sea, pero a mí no me va a tocar. Pero ¿sabe lo que Dios muestra? Que aún en la muerte de uno de sus hijos hay victoria. Que aún en la muerte de uno de los hijos de Dios que hablan, el Señor va a hacer que la iglesia crezca, que la iglesia continúe, que la iglesia no se detenga. Y agarraron a Esteban y comenzaron. Usted se puede imaginar un momento, Esteban. Dice la Biblia que Esteban, simplemente puesto los ojos en lo alto, vio a Jesús. Vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo bofeteaban, lo golpeaban, le herían con piedras. Y él simplemente decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y después de eso, ya lo que hubo fue guerra, una persecución en la iglesia. Simplemente todo aquel que era del camino, porque así se llamaban, o que eran discípulos, porque así se llamaban, discípulos de Jesús, había que aniquilarlo, había que matarlo. ¿Y sabe algo? El versículo 19 dice que fueron esparcidos. Y fueron esparcidos había paz en Galilea, había paz en Samaria, había paz en Judea. Y simplemente ellos dejaron la comodidad. Y en esa comodidad que dejaron, ¿sabe qué? Fueron a predicar el evangelio. Estaban huyendo, pero fueron a llevar el evangelio. Hoy nosotros podemos decir que es necesario muchas veces dejar nuestra comodidad. Hoy el desafío a la iglesia hoy es que muchas veces nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos. Hoy estamos en un buen templo. Hoy no estamos como nuestros hermanos en China, no estamos como nuestros hermanos en África, no estamos quizás como nuestros hermanos en Asia, sino que estamos congregados. Una iglesia, por supuesto, valiente, porque aun cuando de repente la intensidad del aire disminuye, del aire acondicionado, y a veces tenemos que estar, oye, estamos aquí adorando a Dios, glorificando a Dios, a costa del calor, pero glorificando y escuchando palabra de Dios. Pero ellos dejaron sus hogares, dejaron sus casas, dejaron todo. Y sabe que cuando dejaron todo, fueron aún en medio. Si Dios me envía a otro lugar, yo voy a proclamar el nombre de Jesucristo. No importa que aquí en Venezuela tengamos que ir a Perú, a Chile, a Estados Unidos, pero llevaremos como iglesia la grandeza de Dios. Predicaremos el evangelio, anunciaremos el evangelio, que Él es rey, que Él es rey y que Él reina sobre el cielo y sobre la tierra. El primer desafío, como hoy,
es dejar nuestra comodidad. Que voy a ir a tal sitio y tengo que caminar cuánto o irme a pie. No, hermano, esto no es el tiempo. No, para eso, ¿dónde está la camioneta? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está? Hoy como desafío debemos dejar nuestra comodidad. ¿Que dónde vamos a ir? A ese lugar. No, hermano, ahí está el diablo. Mira, cuando está el diablo y llega un hijo de Dios, el Señor lo reprende. Y hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Cuando a veces nos hieren, cuando a veces no tenemos fuerzas, ahí la iglesia es invencible. Porque en nuestra debilidad el poder de Dios se hace manifiesto extraordinariamente. Cuando no tengo fuerza, Él da fuerza. Cuando no tengo ánimo, Él nos levanta. Cuando no puedo seguir, Él continúa. Y así tenga que enviar un ángel para que abra una puerta, lo enviará para que su iglesia siga proclamando su reino. Eso lo vemos en el Señor. Vamos a vencer nuestra comodidad. Hoy vamos a programar que Maracaibo debe ser llenada. Cada región, cada lugar, Venezuela, en medio de esta crisis, en medio de la incomodidad en la que estamos ahorita, debemos ser iglesia. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos somos iglesia? Somos iglesia, porque la iglesia no es la infraestructura. La iglesia es que cada uno de nosotros, porque ha sido perdonado, redimido, santificado, justificado por medio de Cristo Jesús, y somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y como tal, entonces, debemos responder a este desafío. El segundo desafío que enfrentaron los cristianos en Antioquía, ¿sabe cuál fue? Fíjese lo que dice el versículo 19. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hay otro elemento que tenemos que vencer. Y ese elemento que tenemos que vencer son las diferencias culturales, socioeconómicas, incluso la diferencia del desarrollo intelectual. Muchas veces creemos, no, yo solamente le voy a predicar. Y uno de los golpes más terribles en los siglos pasados fue que la iglesia perdió la esencia de lo que es el evangelio. Y entonces la iglesia de los negros, la iglesia de los blancos, la iglesia de esto, no. La iglesia de Jesucristo es una sola nación. No importa lengua, tribu, nación. La iglesia de Jesucristo vence la cultura, trasciende el problema económico, trasciende el problema educativo. Porque aquí en medio de la iglesia podemos ver que algunos somos negritos, otros son blanquitos, que algunos tienen posición económica, otros no tenemos nada o tenemos algo, pero simplemente somos uno. Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Hoy la iglesia debe vencer las diferencias socioeconómicas, las diferencias culturales. Por eso, en el siglo XVIII, los cristianos, después de la Reforma, ellos dijeron, tenemos que ir a la India. No, pero ¿cómo vamos a ir a la India si eso? No, a la India porque ellos necesitan a Cristo Jesús. Tenemos que ir a la China, vamos a la China porque necesitan a Cristo Jesús. Y hoy nosotros tenemos que anunciar el evangelio en toda región porque la iglesia supera toda diferencia. Y sabe que después que ellos superaron esa diferencia, hay una segunda característica en ellos. Superaron las diferencias culturales, pero ellos dependen de quién. La iglesia de Jesucristo es invencible en la medida que depende del que es amo, dueño y Señor. ¿Quién es el amo, dueño y Señor? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo Jesús, Cristo, Jesucristo. Y cuando nosotros dependemos de Él, señalamos y llevamos el evangelio del Señor Jesucristo.
Señor Jesús. No anunciaron mi evangelio. Pablo, él se identificó y dijo: el evangelio de Jesucristo es mi evangelio. Pero él no predicó otro evangelio. Él predicó el evangelio de Jesucristo. Hoy hay un desafío porque mucha gente quiere predicar otro evangelio. A veces se quiere predicar el evangelio de la prosperidad. Otras veces se quiere volver a un evangelio judaizante. Otras veces se quiere hacer una cosa contraria. Pero el evangelio de Jesucristo es sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al unigénito Hijo de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es anunciar que somos pecadores, que estamos muertos en pecado y que necesitamos aceptar y recibir a Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y eso es el evangelio que tenemos que predicar. Un evangelio que confronta. Un evangelio que Dios te ama, sí. Pero no, mira, Dios te ama, pero tú puedes hacer haciendo todas las porquerías que tú quieras, todos los desastres que tú quieras. No, el evangelio es que tú tienes que renunciar al pecado, confesar tu pecado, apartarte de pecado y decidir vivir conforme al Señor y llamar a Jesús Señor. Es que yo soy su esclavo. Eso es la iglesia de Jesucristo. Es el desafío, predicar el evangelio de Jesucristo. Vivir el evangelio, depender de él, depender de su palabra. Y cuando nosotros vivimos y dependemos de él, tiene una característica que es importante. Fíjate lo que dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y ellos enviaron a Bernabé. El tercer reto que nosotros tenemos que hacer es: ¿cómo es el liderazgo de la iglesia? Y el liderazgo de la iglesia en Antioquía, fíjense lo que hicieron los apóstoles. Llamaron a Bernabé. ¿Saben cuál es la característica de Bernabé? Léalo conmigo, léalo por favor conmigo. Fíjense el versículo 25, el 24. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hoy los líderes tienen que tener un espíritu bueno. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo y hay que tener fe, una fe inconmovible, una fe que mira hacia lo invisible, que mira a las cosas que no se ven. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, nuestra mirada va a estar puesta en Cristo Jesús. Y sabe que cuando entendemos eso, que son líderes, que son integradores, son formadores y son relacionadores. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia hoy es la competencia que hay? No, yo predico, yo soy la cabeza. Yo soy, no, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Oye bien, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Dios ha puesto apóstoles, pastores. Y cuando hablo de apóstoles, fueron los primeros apóstoles, no los apóstoles contemporáneos. Dios lo puso, los apóstoles de allá que anduvieron con Jesús, los apóstoles de Jesucristo, los que recibieron la enseñanza directa, pastores, maestros, profetas. Pero la iglesia no depende de ellos. La iglesia, es cierto que los pastores, los apóstoles tienen que poner el fundamento, pero el fundamento sobre el cual se edifica todo es Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y sabe algo? Herodes creía que iba a matar a los apóstoles, que iba a acabar. Lo matamos a él y se acaba. Fíjese lo que dice. Léalo conmigo, por favor. Capítulo 12 del libro de Hechos. Y fíjese lo que dice. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, en ese tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo. ¿Sabe quién era Jacobo? Hermano de Juan. Uno de los tres que estuvo en el monte de la transfiguración.
Uno de los tres que el Señor le dijo, orad conmigo. Los apóstoles, los discípulos se quedaron allá, orad conmigo. Mató a Jacobo y vino y agarró a Pedro. Lo tengo listo, acabo con la iglesia. La iglesia de Jesucristo sigue adelante, aun cuando mueran sus líderes, porque la iglesia depende de Cristo Jesús. Aún en la lucha de ellos, el Señor es vencedor, el Señor triunfa. La muerte de Esteban trajo que Pablo pudiese ver, porque Jesucristo se encontró con él y conoció a aquel a quien él perseguía. Mis amados hermanos, debemos entender que el problema hoy es que nosotros no podemos endiosar a nadie. No podemos endiosar a ningún hombre. No podemos poner a alguien en lugar de Cristo Jesús. Hoy nosotros somos pastores, hoy nosotros somos líderes y tenemos que enseñarlo, pero nosotros no somos el fundamento es Cristo Jesús. Y cuando cualquiera de nosotros sea quitado, Él reina y levantará a hombres y mujeres para que glorifiquen su nombre. Cuando mataron a Jacob, cuando a Pedro lo iban a sacar, porque muestra la soberanía de Dios. Una espada para Jacobo y un ángel para Pedro. A Jacobo lo mataron, pero un ángel lo sacó. Un ángel abrió la puerta, le dijo, levántate, porque Dios ha de cumplir sus propósitos en nosotros. Y sabe, ese liderazgo que es formador, enseña la palabra. Y eso es lo que dice el capítulo 11. Dice que se regocijó, exhortó, le enseñó. Forma una iglesia que forme, unos líderes que formen, unos líderes que no sean motivadores, unos líderes que hablen de la palabra, unos líderes que enseñen que es necesario conocer la palabra de Dios. Hoy hay un problema en la iglesia contemporánea, que es que hay mucho analfabetismo bíblico. Y el analfabetismo bíblico es que hay gente que no sabe lo que es la gracia, no sabe lo que es la justificación, ni se sabe los libros de la Biblia. Hoy necesitamos conocer al Dios que se revela a través de su palabra, que se reveló en Cristo Jesús. Por eso hay que estudiar la palabra. Y los líderes tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y cuando hay competencia, ¿sabe la característica de Bernabé? ¿Sabe lo que hizo Bernabé? Saulo, ese que en Jerusalén nadie se quería reunir con él porque perseguía y nadie le creía, Bernabé lo tomó. Bernabé lo llevó a los apóstoles. Este hombre aceptó a Jesucristo. ¿Y sabe lo que hizo cuando estaba en Antioquía? Fue a buscarlo y lo trajo. Ayúdame. Porque aquí es como dice la palabra de Dios, que cuando Josué le dijo a Moisés, Señor, mira, está profetizando. Ojalá profeticen todo. Ojalá prediquen todo. Ojalá canten todo. Para que glorifiquen al Señor eterno. Para que le den gloria a su nombre. Se trajo a Saulo. Estimuló, formó, compartió. Hoy como iglesia a veces tenemos roces. ¿Y sabe cuál es el desafío hoy? Llegó un momento en que hubo una diferencia entre Bernabé y Saulo. En el inicio del segundo viaje misionero. Y fíjese que Saulo le decía a Pablo, ya llamado, no, yo no me voy a traer a Juan Marcos. Y Bernabé dice, vamos a llevarlo. Yo no me lo voy a llevar, vamos. Y hubo tal diferencia. Se separaron. Pero ¿sabe qué? Dios aún la diferencia la usa para el crecimiento de la iglesia. Y trae luego reconciliación. Y tenemos que aprender a ser dócil. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a tolerarnos. Hoy en la iglesia de Jesucristo, los líderes de la iglesia, necesitamos rendirle honor al único que merece gloria. Y al rendirle honor es reconocer que mi hermano también tiene la gracia de Dios, también tiene los dones que Dios le ha dado para la honra y gloria de su nombre. Y cuando se trajo a Saulo, fíjese lo que hicieron.
enseñaron a mucha gente todo un año. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe por qué se les llamó cristianos? No se les llamó en Jerusalén. Por primera vez dijeron, son cristianos, son seguidores de Jesús. Hablan como Jesús, viven como Jesús, predican como Jesús. Hoy muchas veces la palabra cristiana ha sido deformada. Decía uno de los hindúes, yo conozco de los cristianos que matan, yo conozco de los cristianos que persiguen, yo conozco de los cristianos que son exclusivos, que alejan. No, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque el verdadero cristiano muestra la imagen de Cristo Jesús. Podrán muchos decir que son cristianos, pero usted y yo debemos llamarnos con orgullo cristianos, porque somos seguidores de Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Seguidores de Jesús, como lo llamaron en Antioquía. Y sabe que cuando nosotros entendemos, quisiera concluir con algo que es importante. Una iglesia que entiende que un liderazgo es integrador, formador, relacionador, entiende también que es una comunidad de fe espiritual. Somos una comunidad de fe, que a veces no tenemos recursos económicos, que a veces no tenemos influencia política, influencia social. No, pero sí tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí lo tenemos. Y sabe cómo resolvemos nuestros problemas. Cuando quizás no sabemos qué hacer. ¿Sabe qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Orar. Capítulo 12, versículo 5. Mataron a Pedro, a Santiago, encarcelaron a Pedro. ¿Y sabe lo que hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía? Oraba sin cesar. Oraba sin cesar. Somos una comunidad de fe que ora. Somos una comunidad de fe que crece en la palabra. Somos una comunidad de fe que nos relacionamos. Oye, gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios porque de repente uno se siente y viene pácata, y enciendo, yo quiero escuchar una música, y viene y coloca un YouTube y escucha, no sé, Barack o a Cristina de Clario, o sea, escucha a Somos Altar, escucha y gloria a Dios, y decimos gloria a Dios, alabando, y somos nutridos. Oye, quiero escuchar una palabra y de repente entramos aquí, Filadelfia, Iglesia Filadelfia, ok, aquí un mensaje y tal, y ok, bien, y crecemos. Pero somos una comunidad virtual, no, somos una comunidad real. En tiempo de crisis podemos ser virtual, pero somos reales. Nos reunimos juntos, lloramos juntos, oramos juntos, luchamos juntos, caminamos juntos, crecemos juntos. Porque la iglesia es una comunidad de fe. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amé los unos a los otros. Y como comunidad es espiritual, es transformadora. Porque cuando alguien llega a la iglesia, quizá herido, quizá lleno de dolencia, quizá lleno de sufrimiento, pero llega y sus hermanos le dicen, ha llegado al lugar, ha llegado al hospital de Dios, ha llegado aquí donde los heridos son sanados, los muertos son resucitados en el nombre de Jesús. Y la vida cambia, porque la iglesia es una comunidad transformadora. Debemos ser una sociedad, una comunidad transformadora, que transforma a través de la palabra de Dios al individuo, a la sociedad. Y eso fue lo que predicaron los de la iglesia del primer siglo. ¿Sabe cómo termina este pasaje? Una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Y viene un profeta y le dice, viene un hambre,
Viene hambre sobre la tierra, que sucedió cuando Claudio. Mire, cuando venga esa hambre extraordinaria, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe lo que hicieron? Porque comunidad de fe es solidaria. No ve al que sufre y lo hace para un lado. Ve la necesidad y responde. ¿Sabe lo que dice? Versículo 16. Entonces Pablo, capítulo 11, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hoy como iglesia tenemos que hacer ayuda al otro. Amado prójimo, el proyecto PAN, el dar a la gente, el ir a Cerro de Marín, el ir a Casa Escuela Valle Frío, a llevar la palabra, a llevar alimento, a llevar todo lo que Dios nos dé conforme a su grandeza. Porque la iglesia no es indiferente ante el dolor ajeno. La iglesia responde porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Yo quiero concluir con un pasaje de Apocalipsis. ¿Sabe por qué la iglesia es invencible? Juan, copartícipe de la tribulación con nosotros en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en una isla llamada Patmos. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y él oyó una voz. Yo quiero leerlo porque tal vez mis palabras no pueden significar lo importante de esto. Fíjese, Juan está en medio de un sufrimiento y dice: yo oí una voz que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe a las iglesias, le dice a las iglesias, y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vio 7 candeleros. ¿Sabe por qué la iglesia es invencible? Cuando vio los 7 candeleros, en medio de los 7 candeleros, ¿quién está? ¿Quién estaba? A uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús está en medio de la iglesia. Jesús está en medio de nosotros, en medio de la tribulación, en medio del gozo, en medio de los conflictos. Jesús está presente. Y si Jesús está presente, la iglesia es invencible. Es invencible. Y sabe que cuando Juan lo vio, ¿sabe cómo lo vio? Con vestiduras sacerdotales, con un cinto real, porque Él es el sacerdote, Él es el Rey de Reyes. ¿Y sabe cómo termina? Juan cae. Juan, ese impacto lo impacta tanto que cae. Cuando le vi, dice el versículo 17, le vi caer como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí. Cuando tú caigas, Él te levanta, Él te toca. Y fíjate lo que dice: no temas. Iglesia Filadelfia, no temas. Josué, no temas. Cada uno de nosotros no tema. Y fíjate cómo lo dice: yo soy el primero y el último. Él es el primero en tu vida y el último en tu vida. Él es el alfa y el omega. Él es el principio, Él es el fin. No se ha escrito todo sobre tu vida, porque Él es el fin, Él es la palabra. El que vivo y estuvo muerto, gloria a su nombre, mas he aquí vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte, del Hades. Las puertas del infierno, las puertas del Hades no podrán contra la iglesia. Vamos a estar de pie.